Bendiciones, buenas noches a todos en este horario un poco atípico para estar en una reunión, pero como decíamos un poco en el mensaje hoy, ¿qué cosa del reino de Dios es típico cuando estamos hablando de un Dios que abre el mar para que las personas crucen en seco, que del barro crea un ser humano, que vendrán las nubes como un estruendo? O sea, no hay nada típico en la fe realmente. Cuando uno se encuentra con el Dios sobrenatural, comienza primero a expandir sus territorios mentales y espirituales, porque Dios realmente no está encuadrado con lo que es nuestra naturaleza y nuestra pequeñez. Bueno, así de atípico también es este momento maravilloso que vamos a tener. No lo íbamos a tener en esta ocasión, a esta hora, en este exacto momento, pero decidimos hacerlo porque Shavuot es un día que se viene anunciando durante 49 días. Shavuot es el plural de la palabra Shavua, que significa semana. Shavuot es el plural, ¿no? Semanas. ¿Cuántas semanas? 7 semanas. ¿Cuánto es 7 por 7? 49. Entonces el Shavuot cae el día 50. ¿50 de qué? Después de Pesaj. Lo que también los cristianos lo conocemos como el día de Pentecostés, digámoslo así. Pentecostés en alusión al número 50, que significa esa palabra. Entonces, vamos a ver varios principios que nos van a ser útiles y después vamos a tener un tiempo de oración y de vigilia, porque de hecho en el Shavuot, que son 2 días, al principio se consideraba un día y después se consideró 2 días, dado a que el pueblo de Dios está esparcido en todo el mundo. Va a venir un momento donde vamos a volver todos a Eretz Israel, a la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. Pero bueno, el mundo es muy grande, entonces hay muchas regiones, por ende no es solamente un solo día, sino que 2 días por lo menos, ¿no? Entonces, primero entendemos la diferencia entre haber sido librados y entre estar preparados para aplicar lo que es la Torá, la palabra de Dios. Mucha gente quiere discernimiento, quiere conocimiento. Yo he conocido personas que realmente querían mucho conocimiento y que aún hoy tienen mucho conocimiento. Tienen mucho conocimiento. Pero ¿qué les falta en la acción? La acción. ¿Por qué una persona puede tener mucho conocimiento y no acción? Porque no preparó el corazón. Ahí tienes un principio. Cuando la persona tiene mucho conocimiento y no preparó el corazón durante largos periodos, la persona no va a tener el corazón para responder a esa mitzvah, a ese mandamiento que Dios nos da. Por eso ustedes tienen un montón de veces en la palabra de Dios casos donde el pueblo aparentemente le dijo a Dios que quería hacer la voluntad de Dios, y cuando Dios revela cuál es la voluntad de Dios, el pueblo no está en condiciones. Porque tenemos que sacarnos el pensamiento mágico de que nosotros con simplemente el decir a Dios, quiero hacer tu voluntad, eso ya significa que uno ya la quiere hacer. No, esa es la expresión de la intención. Pero separemos expresión de la intención de la aptitud o capacidad para hacerlo. Mucha gente dice, yo quisiera tener tal emprendimiento laboral. Bueno, quieren, y en un momento se le da la situación y las circunstancias, y ese emprendimiento fracasa. ¿Por qué? Porque no ha tenido un periodo de preparación. Como aquella persona que quiere jugar, hacer deporte, y quiere, y llegado el día quiere y va. Y sin embargo el cuerpo no le reacciona, no le da. ¿Por qué? Porque la persona no se preparó. Para eso están esos 50 días, esos 49 días más 1, que es lo de la cuenta del Homer, que ya lo habíamos dicho. La cuenta del Homer es un tiempo de preparación donde uno prepara sus emociones. ¿Saben por qué hay que preparar las emociones? Porque si las emociones no están en concordancia con el espíritu, cuando Dios nos muestra una conducción, una mitzvah, una dirección, nosotros lo vamos a entender acá, pero nuestro corazón va a estar en otro lado. Una persona que hace mucho hincapié en una acción, una conducta muy recta, muy rígida, y después cuando llegan las situaciones de las obras están en disonancia con eso que la persona dice creer. ¿Por qué? Porque la persona no se preparó.
Entonces, una vez habiéndose preparado estos 50 días, estos 49 días más uno, llegamos al tiempo donde se festeja la entrega de la Torá. Lo cual nos dice otra cosa también. No va a venir instrucción divina si no hay una preparación interna. Por eso es tan importante la preparación interna. ¿Qué hago, Señor? ¿Dónde voy? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Cómo preparo mi ministerio? ¿Cómo invierto? Y la pregunta es, si el Padre te dijera cosas que a vos no te gustan escuchar, ¿lo harías? El otro día dijimos que Dios nunca nos va a dar revelaciones que van adelantadas a nuestra intención de obediencia. Dios no te da una revelación adelantada a tu intención de obediencia, Él conoce el corazón. Entonces, acá este es el tema de la preparación, ¿no? Para prepararme a recibir la instrucción divina. Nosotros conocemos gente que va a maestros espirituales, a sabios, digamos, gente que conoce la escritura, gente que tiene un trayecto, y le dice, ¿cómo puedo hacer tal cosa? ¿Qué opinas de tal cosa? Y entonces cuando esa persona, ese sabio, ese sadik, esa persona justa, le responde, la persona o no le gusta, o se ofende, o se aleja. ¿Te das cuenta? Por eso también tenemos que honrar a los que nos enseñan. ¿Cómo los honramos? No preguntándole de curiosos. La sabiduría no es para los curiosos, sino para las personas humildes y dispuestas. Otra frase, ¿no? La sabiduría no es para las personas curiosas. ¿Quién no quisiera saber? Por curiosidad, por curiosidad. Pero, ¿saben qué? Como también lo dijo el rabino Saulo, Pablo, dice, si es así, la letra mata. ¿Por qué? Porque si no está acompañado con un espíritu, por eso dice la letra mata y el espíritu vivifica, está refiriéndose a eso. Cuando no se trabajó en el corazón para que al recibir la palabra la persona lo pueda aplicar, el conocimiento directamente llega a la mente de uno y uno no está dispuesto a obedecerlo. Entonces el conocimiento que está en la mente pelea contra la parte eterna que está en nuestro espíritu. ¿Y de qué sirve eso? Que terminamos teniendo mayor conocimiento y hasta, como dice Pablo también, terminamos en una mayor condenación de nosotros mismos, condenándonos nuestras acciones porque decimos, bueno, ahora sé cómo tendría que hacerlo, pero no lo quiero hacer. Entonces la preparación para hacer, preparados y dispuestos, digamos, en este segmento de tiempo, en este tiempo de vigilia, ahora que es la madrugada, ¿no? Libertad es un proceso sostenido. Segunda cuestión, la libertad es un proceso sostenido. Mucha gente dice, yo quiero entender cómo es el mundo espiritual para poder ser libre de cosas. Déjame decirte que entendiendo nadie es libre de algo. El pueblo de Israel entendía que estaban presos de Egipto. Sin embargo, cuando salieron, extrañaban muchos de ellos los puerros, las cebollas, las ollas populares que estaban en Egipto, y no querían ser libres. Entendían. Entonces, hay gente que dice, yo quiero entender. Y pretendémonos que es entendimiento, que es dat en hebreo, ¿no es cierto? Entendimiento para algunas personas es la gráfica mental de cómo es una situación. Pero eso no es entendimiento a la luz de la palabra de Dios. Entonces, libertad es un proceso sostenido. Imagínense una persona que está en una adicción, que hace muchos años que está en una adicción, y en un momento viene al médico y el médico le dice, mira, estas son las consecuencias de continuar con la adicción. Si continúas con esa adicción, se te va a dañar este órgano, vas a tener este problema y todo. El médico le explicó, pero esa explicación no necesariamente le da la fortaleza para esa persona mantenerse libre de esa adicción. Tiene que hacer un proceso de desintoxicación, un proceso, es decir, un proceso de tiempo. La fe no es algo mágico. La fe es el resultado de un corazón dispuesto y de un proceso continuado. Otra frase, ¿no? La fe no es el resultado de algo mágico, sino es el fruto de un corazón dispuesto y un proceso continuado. Lo cual nos lleva a la segunda cuestión que vamos a ver en esta noche de Shavuot. Recordémonos que cuando el Nuevo Testamento, digamos, los cristianos festejan el día de Pentecostés, ¿por qué estaban reunidos? Dice, en Jerusalén estaban reunidos muchas personas cuando descendió sobre ellos el Espíritu Santo como lenguas de fuego. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué estaban festejando Shavuot? Siempre las imparticiones divinas caen arriba de las fechas que Dios
les dio a su pueblo, que algunos mal llaman las fiestas judías. Cuando uno dice una fiesta judía, está hablando de Judá, de una sola de las provincias del pueblo de Dios, cuando en realidad son las fiestas del Señor. Cuando el Señor aclaró las fiestas, jamás le dijo la fiesta judía o la fiesta israelita, es las fiestas del Señor, de Él. E invitaba a su pueblo a ser partícipe. Entonces, tercer punto que tenemos que ver en este maravilloso tiempo donde se recibe claridad, se recibe instrucción, se recibe plenitud del Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, es el tema de tu prójimo. Tremendo, porque el capítulo 19 y 20 de Éxodo, cuando se le está impartiendo la palabra de Dios, ustedes lo van a ver escrito, los mandamientos, los 10 mandamientos, pero ¿cómo termina ese listado de los 10 mandamientos? Tu prójimo, a tu prójimo, a tu prójimo. No codiciarás las cosas de tu prójimo. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No robarás a tu prójimo. Los primeros mandamientos son mandamientos verticales, le decimos, entre Dios y nosotros, pero los segundos mandamientos, el segundo grupo, es con el prójimo, lo cual nos dice que para el descenso de la luz divina, or en hebreo, la instrucción divina, uno tiene que estar bien con los hermanos. No existe tal cosa como una persona que está bien en conexión con Dios. Esas personas a veces están engañadas porque tienen inteligencia natural, aunque la Biblia también define natural y de otras dos formas más, pero creen que entendiendo un versículo eso ya es la revelación, la clarificación, digámoslo, del Espíritu Santo. Entender un versículo no es aclaración por parte del Espíritu Santo. Recordemos que cuando el adversario estaba altercando con Yeshua, también citaba la Escritura y tenía un cierto entendimiento de la Escritura, pero no era el Espíritu Santo el que le estaba instruyendo. Entonces, esta fiesta de Shavuot es un tiempo especial para sentirnos más cerca de los hermanos. Cuando estaba pensando en hacer no tuve tiempo de pensar esta reunión, de hecho terminaba de hacer un trabajo y cenar, y entendí que tenía que hacerlo, pero también entendí qué lindo es poder en este momento atípico, poder juntarnos y estar como ese grupo que estaba esperando, que estaba celebrando la fiesta de Shavuot, la fiesta del descenso de la palabra de Dios, y ahí justo desciende el Espíritu Santo de forma masiva, tremenda. ¿Cuál es la lectura? Bueno, hay varias lecturas que se recomiendan en este día, en estos 2 días específicamente. Una de ellas es el libro de Ruth. Ruth es un libro maravilloso, cortito, simple, pero profundo. El libro de Ruth. En el libro de Ruth encontramos prácticamente la primera conversión directamente narrada en la Escritura, no sugerida. Hay varias conversiones sugeridas, personas que querían seguir a Dios y el pueblo de Dios. Bueno, esta mujer directamente lo declaró con 2 declaraciones específicas que están en el capítulo 1 y versículo 16, que le dijo Ruth. Recordemos un poco, Ruth había quedado viuda, y entonces acude a Noemí, que era del pueblo de Dios, que era una mujer que amaba a Dios, que le había presentado las cosas de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces Ruth, en un momento, piensa y decide la decisión que cambiaría toda su vida. Le dijo a ella: ahora tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y ella comenzó a formar parte del pueblo de Dios. ¿Qué estaba haciendo Ruth? ¿Cómo se la conoció a Ruth? Ruth estaba justamente obedeciendo una mitzvah, un mandamiento que tenía el pueblo de Israel, o recibiendo el beneficio, mejor dicho, del mandamiento del pueblo de Israel, porque hay un mandamiento agropecuario que dice que cuando segares la tierra, cuando cosechares la tierra, no cosecharás hasta lo último, dejarás un poco de cada lado del terreno para que las personas pobres puedan venir y tener sustento. Así es, eso está en la ley, en la Torá directamente. Entonces ella era una mujer que no carecía de riquezas, y justamente estaba aprovechando ese mandamiento para poder subsistir. Bueno,
es larga la historia y es maravillosa también, pero Noemí le presenta a Dios, le presenta a Dios, le presenta al pueblo. Entonces ahí vemos de vuelta el pacto con las dos columnas, el pacto dual. Es un solo pacto pero con dos características. Ahora tu Dios será mi Dios. Imagínense qué pasaría si una persona dijera, ahora el Dios de Israel, el Dios creador, es mi Dios, pero yo no quiero saber nada con el pueblo de Dios. Entonces, este es un tiempo maravilloso para acercarnos, salir del entropismo, salir del egoísmo, salir de la distancia emocional. Este es un tiempo para salir de la distancia emocional. Eso no lo creó Dios. A la distancia emocional no la creó Dios y no la sustenta Dios. Hay otros seres que sustentan estas cosas. Dios creó y sustenta la comunión y la cercanía. Tu Dios será mi Dios, y tu pueblo será mi pueblo. Fíjese una cosa, estas dos mujeres tenían una excelente relación, pero sin embargo decidieron elevar su nivel de relacionalidad a la comunión. Fíjense la diferencia entre la amistad y la comunión. Ellas ya tenían experiencias de vida juntas, se habían ayudado, eran familiar, pero en un momento de reflexión Ruth dice, hay que subir un nivel más. Ahora tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Las amistades que están basadas en el propósito divino no son igual que las amistades que están basadas en la afinidad o la circunstancia. Pero esto se aplica a todo, a la formación de la familia, a un montón de cosas. ¿Cuánta gente simplemente está junta? ¿Por qué? Porque la vida casi que los transitaron algo en la vida, tienen una cierta afinidad, algo parecido, pero no hay propósito. Le preguntás en el corazón, ¿a dónde apunta en serio tu vida? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que vos querés traer de parte de Dios a la tierra? ¿Qué es lo que y no te tienen respuesta? Y salen con cosas genéricas, quiero hacer el bien, quiero trabajar, quiero estudiar, lo que todos sabemos que es bueno. Sin embargo, Ruth tenía esa unión a partir de buscar que las dos tuvieran el mismo Dios. Hubo una clarísima alusión a una comunión genuina y verdadera. Y además, tu pueblo será mi pueblo. ¿Qué significa? Escuchen esto. Porque Ruth le podía haber dicho, tu Dios será mi Dios y tú serás mi hermana. No, dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Acá vemos cómo las relaciones interpersonales sanas se manifiestan. Cuando el pueblo de esta persona es anhelado por esta persona, y el pueblo de esta persona es anhelado por esta persona. Por eso nosotros decimos muchas veces que en la formación de vínculos, decimos muchas veces, a veces se arman relaciones de amistad o de varios tipos, pero se vuelve cerrada la relación. El uno en el otro, una persona en el otro, dejando la persona que caracteriza de este lado y de este lado. Bueno, te vas dando cuenta que esa es una unión, por lo menos sana no es. Tu Dios era mi Dios, pero tu pueblo también quiero que sea mi pueblo. Un corazón que une, que unifica, ¿te das cuenta? Entonces, la noche de Shavuot se estila a hacer la vigilia. Lo que vamos a hacer ahora. Buscando a Dios, buscándolo, diciéndole la verdad, que es lo más importante que nosotros tenemos, que en estos tiempos de tanta incertidumbre, inseguridad del mundo, es la roca inconmovible de los siglos, que no es tarde para poder sensibilizar nuestro corazón, para que podamos recibir su Torá, no solamente la letra, la Torá que grabaré en vuestros corazones, así estaba escrito también, Él grabará sus mandamientos en nuestros corazones. Hay 5 principios que tenemos que considerar y después pasamos a la oración entonces. Número 1, preparados. Y tenemos que hacernos una pregunta. ¿Me preparo en mi corazón y mi espíritu para que cuando Dios me muestre una verdad, yo tenga el deseo real de hacerla? ¿O escucho a la distancia?
Tengo una preparación. Cuando yo le voy a consultar a una persona, a un sabio, a una maestra de la palabra, ¿voy con un corazón que yo ya lo trabajé o voy en seco, así como estoy, a escuchar directamente? A curiosear, dirían algunos. Me va a traer problemas, eso no me va a traer bendición porque no estoy preparado. Y la información que yo escuche directamente va a producir un conflicto y hasta una condena en mi propio sistema de creencias. Escuché algo que no estoy preparado para hacer. ¿Te acordás cuando ciertos personajes le dijeron, nosotros vemos, y Jesús respondió, por cuanto decís, ahora vemos, vuestro pecado permanece? Si dijeras no vemos, te ignorarías, pero ahora que decís vemos, ¿te das cuenta que ver no es lo mismo que estar dispuesto a hacer? Los 12 espías vieron la tierra prometida, pero solamente 2 estuvieron dispuestos. Todo el pueblo de Israel vio, y sin embargo entró la generación posterior a la que salió. ¿Te das cuenta? Pero disponernos además, disponernos y prepararnos, disponernos y prepararnos. Poder estar en comunión, en una comunión que va creciendo. Poder medir nuestro nivel de comunión es algo normal, es algo bueno. ¿Cómo estoy con mi comunión con Dios? ¿Está paralizada? ¿Está frenada? ¿Está pausada mi comunión con Dios? ¿Está igual que hace un año? Está mal eso entonces. ¿Sabes por qué está mal? Porque tu hermano vivió experiencias que te son para enriquecerte a vos también. Todo hermetismo es mentira. Es una mentira del mal. Todo fraccionamiento. Caín dice, y Caín miró con desagrado a la ofrenda de Abel, porque Dios se había agradado de la ofrenda de Abel. Y todavía Dios le dice, si tú hicieres el bien, ¿no te será contado? ¿Cómo podía haber hecho el bien Caín? Mirando y aprendiendo de la ofrenda de su hermano. Pero cuando hay distancia, no puede haber ejemplo de comunión. Por eso Shavuot, escuchen esto, porque en la Torá nos menciona la palabra de Dios que el Espíritu Santo bajaba sobre personas, obraba sobre David, obró sobre, bueno, en fin, pero grupalmente bajó en el tiempo de Shavuot. Imagínense esto, 5.000 personas llenas del Espíritu Santo, wow, llenos del Espíritu Santo, porque estaban preparados. ¿Sabías que para llegar a la fiesta de Shavuot tenían 50 días para prepararse y había una preparación diaria? Y también las personas subían a Jerusalén, subían desde los pueblos donde estaban. Se documenta que había personas que estaban hasta 2 meses subiendo a Jerusalén para llegar a la fiesta de Shavuot. Y a veces nosotros decimos, que lo que pasa es que mi preparación me va a llevar un par de semanas, un par de días. Ellos estaban meses para llegar a la fiesta del Señor. ¿Y cómo les recompensó el Señor? Enviando masivamente el poder del Espíritu Santo. El prójimo, el tiempo de poder decir, Señor, llename del Espíritu Santo. Y a veces decimos, llename del Espíritu Santo, yo quiero estar lleno del Espíritu Santo y que sea una cosa entre tú y yo. Y el Señor nunca te va a decir así. El Señor te va a decir entre tú y yo y tu hermano. Siempre. Siempre. ¿Qué le preguntó a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué le preguntó a Adán? ¿Dónde están? Siempre el Señor está preguntando, ¿dónde están? La pregunta parece algo sin sentido porque Dios es omnisciente. ¿Por qué alguien que tiene la omnisciencia va a preguntar dónde está? ¿Para qué? No para él saber, sino para que nosotros podamos responder y escuchemos realmente dónde está. ¿Dónde estoy en el fervor? ¿Estoy esperando el Espíritu Santo en una manifestación fuerte y masiva? Estoy esperando para que la gloria de Dios, como dice el libro de Joel, se derrame sobre toda carne y la tierra sea llena de la gloria del Señor. O me conformo con mi librito, en mi casa, mi media horita, mezquina, chiquito, ¿no? Estoy clamando por la visitación de Dios sobre todo el mundo. O a lo mejor no creo. A lo mejor digo, ¿será que Dios podrá visitar el mundo? Dios puede visitar el mundo.
Él lo prometió, y prometió que vendría un tiempo específico para la visitación. Y adoptar el buen ejemplo, otro punto interesante. Varias familias del pueblo de Israel, ¿qué hacen en estos días? Prenden una vela, algunas de esas velas duran un día entero, porque si cae en Shabbat, algunos consideran mejor dejar las cosas preparadas y no tener que prepararlas ese día específicamente. Pero esa vela muchas veces está, ¿para qué? Para el símbolo del recordar a quienes han sido de ejemplo para nuestra propia vida. Hace un rato estaba en el estudio y estaba dándole gracias a Dios por alguna gente maravillosa que Dios utilizó para guiarme, para ayudarme, para fortalecerme. Uno es joven, y va creciendo y muchas veces comete un montón de errores, tiene falta de sabiduría, y sin embargo, tantas personas con tanto amor y paciencia están con nosotros. Y así tenemos que estar nosotros, con gracia, con misericordia, con paciencia. Y lo último, tu pueblo será mi pueblo. No dice tus conocidos serán mis conocidos, tu pueblo será mi pueblo. Qué lindo entonces es poder llegar a este momento y estar en esta noche donde el mundo está raro en estos días, pero nosotros estamos esperando la visitación del poder del Espíritu Santo. Alguno dirá, bueno, pero ya somos hijos de Dios. Los que subieron ya eran hijos de Dios. El mismo Jesús a los discípulos le dijo, todavía no se vayan, esperen hasta que haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya eran creyentes ellos, pero había un nivel mayor al cual acceder, y eso es lo que yo te invito en esta noche. Si estás contento con el nivel espiritual en el cual estás, te quiero decir que una cosa es ser agradecido con las virtudes del Señor y otra cosa es ser conformista. Yo me imagino la expectativa que tenían toda esa gente que subía a adorar en Shavuot, adorar a Dios, subía meses caminando. Tenían expectativas, sabían que lo bueno estaba por delante. Y así recompensa a Dios cuando uno tiene fe en Él, la palabra emuná, que tiene que ver con eso, con saber que hay un futuro, y ciertamente, como dice el profeta, como está escrito, hay un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Que Dios los bendiga, y vamos a pasar ahora al tiempo de la oración. Amén.